por diversos motivos me he tenido que mantener al margen de la elaboración de nuevo contenido para el canal. Intentaré en lo posible subir al menos un video al mes, y en el mejor de los casos uno de forma semanal. Ello dependerá del tiempo con el que cuente. En el presente video, abordaré varios temas contingentes y polémicos, poniendo especial hincapié en lo acontecido en Australia. El primer tema va más allá del tenis, y fue notablemente protagonista en el torneo de Australia. Noten que no le digo abierto, porque con lo que aconteció, se aleja bastante de ello. Se trata de la pandemia del bicho 19, que no es más que un plan premeditado y fríamente calculado de la agenda global de los grupos de poder, para intentar instaurar un nuevo orden mundial. Frente a esto, las personas se han visto sometidas a planes de vacunación con el objeto de disminuir la población mundial, en la que en base al miedo y la restricción de libertades fundamentales, se les ha forzado a hacerlo de forma tiránica, y en la que las grandes farmacéuticas han quedado ajenas a recibir demandas válidas por efectos secundarios adversos mediante convenios ilegales con los respectivos gobiernos de turno, viendo aumentadas sus ganancias de forma sideral e ilegítimamente, siendo su eficacia absolutamente cuestionable. La lógica indica que, si aparece una nueva variante del bicho, a la persona se le debe someter a una solución que le permita cubrir ese problema y todas las demás variantes en una sola dosis. No tiene sentido alguno someterla a más de una cantidad. Lamentablemente la corrupción y los sobornos no son ajenos a ningún ente, y aquellos que involucran los temas de la salud no son ajenos a ello. En la gran mayoría de los casos los deportistas se han visto obligados a inyectarse para participar de las competiciones, eventualmente en más de una ocasión, lo que ha generado múltiples casos de efectos secundarios relativos a problemas coronarios irreversibles, que han forzado retiros de su respectiva disciplina, o bien muertes súbitas. En particular, en el ámbito del tenis, debemos notar el caso del georgiano Nicolas Basilashvili, que se vio forzado a retirarse de la Copa de la AD debido a problemas respiratorios. Por lo mismo, deportistas han declinado a someterse a los pinchazos, y con justa razón, ya que el remedio podría volverse peor que la enfermedad, con la consecuente discriminación, siendo tratados como si fueran criminales. Fue el caso de la tenista checa Renata Borakova, o del serbio Novak Djokovic, a los que se les impidió participar del supuesto torneo abierto, aunque se debe notar que para el caso de Nole, no fue la única razón, la que desarrollaré más adelante. Con la tenista checa, fueron incluso más allá, obligándola a desnudarse en un interrogatorio, algo totalmente repudiable. Fue absolutamente una vergüenza que en el torneo hubiese una carencia en cuanto a los controles respecto a posibles contagios del bicho, como lo dejó en claro el tenista australiano Bernard Tomic, y que se fuese tan radical respecto al tema de las inyecciones, un sinsentido y una evidente contradicción que es digna de un torneo de la más absoluta nula seriedad. La otra razón de peso que llevó a que el serbio Djokovic no pudiese participar fue el hecho de haber mostrado su apoyo de forma pública frente a protestas masivas en su país en contra de la explotación de litio por parte de una importante empresa de origen australiano conocida como Rio Tinto, fundamentadas en los probables daños ambientales irreversibles que podrían ocasionar basados en antecedentes. El hecho de que una figura del peso y de la popularidad de Nole apoyase la causa puso y podría poner en jaque el dinero inicial invertido y las ganancias estimadas, que ascienden a cantidades astronómicas. Si el serbio llegaba a participar, tenía buenas chances de obtener la victoria, llegando a la decena de trofeos, obligando al torneo a realizarle una estatua debido a las reglamentaciones, lo que constituiría un probable aumento en su popularidad y devoción, aumentando su potencial para influir en contra de las inyecciones y del proyecto de la empresa australiana. Además, se le iba a abrir la posibilidad de hacer lo mismo frente a otros proyectos en otros lugares del mundo. Por eso hicieron lo imposible para impedirle competir, e incluso yendo más allá, negándole la posibilidad de ir a participar en los próximos 3 años. Lamentablemente para algunos el ban al materialismo resulta más importante
que la calidad humana, que los valores y principios, y son capaces de vender su alma al diablo con tal de maximizar ganancias. Debo decir que con esto el serbio se ha ganado mi respeto. Es válido cuestionarse respecto al nulo apoyo recibido por Burakovic Djokovic por parte de sus colegas. Al ser un deporte individual, es normal que primen los intereses personales por sobre los colectivos. Por ende, no es algo que debiera sorprender en exceso. Ambos tenistas recibieron reprimendas, de las que destaca la efectuada por el español Nadal, que tiene entre sus principales auspiciadores a Nike, Santander y Kia, que tienen como principales accionistas y controladores a BlackRock y Vanguard. Dichas entidades también tienen participación mayoritaria en empresas farmacéuticas como Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson, por lo tanto, no es extraño la actitud del español, que básicamente por conveniencia, y como una vil marioneta, atacó abiertamente la actitud del serbio. A ello hay que sumarle la cercanía de Nadal con Getz, que evidentemente ha tenido mucho que ver en la farsemia. No esperes que medios masivos de manipulación y engaño que son controlados o reciben financiamiento de los mismos grupos de poder te cuenten este tipo de cosas, ya que simplemente va en contra de sus intereses. Respecto a la supuesta lesión del español, los medios vendidos han afirmado que se trataba del síndrome de Muller-Weiss, mientras que otros incluso fueron más lejos en las tapaderas, aludiendo a una supuesta rotura del escafoides o una posible rotura de uno de sus pies. De haber sido real, simplemente hubiera sido imposible que hubiese llevado su cuerpo al límite por un tiempo de más de 5 horas, en condiciones extremas, en 2 partidos diferentes en el torneo en cuestión, en concreto, en el partido de cuartos de final y la final. Es absurdo pensar que con las patologías mencionadas el español hubiese podido practicar su tan famoso estilo ultradefensivo, contragolpeador y pasabólico, sin mostrar el más mínimo signo de dificultad para efectuar constantes desplazamientos. Simplemente no cuadra. Resulta evidente que este montaje lo utilizo para 2 cosas en concreto, que son el hecho de disimular una probable sanción silenciada y para tener como excusa que su equipo médico evidentemente amañado estuviese apto para que le pudiese recetar sustancias prohibidas para obtener poderes físicos sobrenaturales y recuperaciones milagrosas impensadas para un deportista de 35 años, siendo encubierto eventualmente por los organismos. Piensen que, si hubo una carencia de controles respecto al bicho 19, más aún respecto a controles antidopaje. Les dejo un audio en el que se le consulta al español en las primeras rondas respecto a sus supuestas lesiones. Noten cómo no puede controlar la tentación de risas al afirmarlo, como si en el fondo supiera que se trataba de una tapadera y que su inconsciente le impidiese disimularlo. Hola Rafa, ¿qué tal? Enhorabuena por el triunfo. Yo quería preguntarte a nivel físico, a ver, del pie, ¿dirías que tienes la lesión olvidada, medio olvidada? ¿Estás bien, muy bien? Cuéntanos un poco, gracias. Hombre, con el escafoides partido por la mitad, no, la lesión no, es difícil que esté olvidada, ¿no? Esta es una realidad como un templo, desgraciadamente, ¿no? Es algo que no va a estar olvidada por el resto de mi vida. Lo demás es engañar, y sobre todo engañaros y engañarme a mí. Esta es una realidad, ¿no? Al final tengo un problema que no tiene solución aquí debajo, con lo cual olvidada no va a estar nunca. Una cosa es que me pueda dejar competir con más o menos garantías, que es lo que estamos intentando y luchando para que así sea. A partir de ahí veremos lo que ocurre, ¿no? Es demasiado poco bagaje para tener una conclusión clara. También con lo que tengo aquí abajo no espero que las condiciones por el resto de mi carrera vayan a ser perfectas, pero sí que confío que de manera continuada me deje desarrollar mi actividad profesional. Lo que sucedió en el partido de cuartos de final entre el español y el canadiense Shapovalov es una clara muestra más de la evidente falta de imparcialidad que existe en el mundo del tenis a la hora de dictar sanciones a los tenistas.
Ante los constantes y conocidos abusos del español respecto a tomarse más tiempo del permitido en cada saque, la simulación de lesiones para pedir asistencia, las idas a camarines por más del tiempo estipulado, entre otros. Es que el canadiense no aguantó más y simplemente explotó ante la absoluta impunidad y complicidad por parte del juez Carlos Bernardes, enunciando el adjetivo de corruptos. Veamos el video al respecto. Shapovalov less than amused with the amount of time Nadal's taking. Ready to play either because he comes to talk to me. He comes to talk to me. Are you kidding me? Yeah, I'm not kidding. You guys are all corrupt. You guys are all corrupt. Said, you know, it's definitely emotional, but I do stand by my side. I think it's unfair, you know, how much Rafa's getting away with. I mean, I'm completely ready to play, and the clock is ticking. 3, 2, 1. You know, it's clicking towards 0, and I'm looking at the ump, and you know, I'm going to speak up and say something. I mean, I've been ready to play for a minute and a half. And he tells me that that he's not going to give him a code violation because I'm not ready to play, you know. And to me, it's a big joke, you know, if somebody says that. And then after the 4 sets, I mean, the guy goes, and for the same thing, last year I wasn't allowed to take a toilet break when I asked for a medical. He had already taken 2 medicals. He was getting medically evaluated. That's what the ump said after the 4 set, getting medically evaluated. And after the evaluation, the guy goes and takes a toilet break. And it's just like, where's the line, you know, like where are you going to step on the players and say, okay, you know. And again, I respect everything that Rafa's done, and I think he's an unbelievable player. But, you know, there's got to be some boundaries, some rules set. And it's so frustrating as a player. You know, you feel like you're not just playing against the player, you're playing against the umpires, you're playing against, you know, so much more. And it's difficult. I mean, it was a big break after the 4th set for this reason, and the momentum just goes away. And you know, it's much more difficult to play, I think. And again, not trying to say anything against Rafa. I mean, he's a great player. I really respect all he's done, but I just think it's super difficult and super frustrating as you know, as an athlete to go up against all of this. Noten que este mismo juez ha sido amenazado directamente por parte del tenista español en más de una ocasión, lo que es absolutamente impresentable, y que no debería ocurrir bajo ninguna circunstancia en ningún tipo de disciplina, como se puede evidenciar en el siguiente video. Mueve mi mano. ¿Cómo quieres que yo juegue con la mano? Si es mi compa, si suda mucho. Ahí va. Lo que no hay nadie es que me pide tanto. Tranquilo. Te digo una cosa, te lo digo en serio. Voy a pedir que no me arbitres nunca más, porque no puedo más contigo, en serio. No puedo más, tío. No puedo más, y yo no tengo ningún problema contigo, pero yo no puedo más. Eres el que me pita y el que me mete más presión de todo el circuito, sin duda, todos. En cualquier deporte mínimamente serio, el español hubiera sido sancionado duramente en más de una ocasión, pero en esta actividad tiene absoluta e impresentable impunidad. Lo más insólito es que el español en rueda de prensa salió a atacar al canadiense, como si él tuviese la culpa, el colmo de la desfachatez y de lo sinvergüenza de este cara dura. Lo que se vio en la final fue un absoluto sinsentido. Que un tipo de 35 años, con una supuesta lesión, cuyo pie estaba al borde de ser partido en 2, que haya sido capaz de desplazarse sin ningún tipo de inconveniente por más de 5 horas a la máxima intensidad posible, es simplemente algo de lo más absurdo para alguien que practica un estilo de juego preferentemente defensivo, contragolpeador y pasabolico. Si el ruso, 10 años más joven, ya no daba más en el quinto set, a tal punto de cometer reiterados errores no forzados debido a la incapacidad de posicionarse adecuadamente para golpear producto del cansancio no solamente de este partido, sino de los anteriores, a diferencia del español, que a medida que el tiempo transcurría no mostraba el más mínimo signo de agotamiento y dificultad para moverse. Es algo simplemente imposible para alguien que juega limpio. A la gente ingenua puede irle con esas viles mentiras,
Pero la gente despierta y mínimamente aguda no se traga esos cuentos. Notemos que actualmente es idealmente más sencillo obtener Grand Slam en comparación a antaño debido a la regla de aumento de los cabezas de serie que ha permitido que los principales favoritos eviten a jugadores top en las primeras rondas, y les da más opciones de evitar incluso enfrentarlos, ya que estos pueden caer eliminados rápidamente. Sumado al hecho de la notable ralentización de las canchas a nivel general, salvo evidentemente la arcilla, siendo la única superficie que no ha sido manipulada. Si esto le sumamos los premios evidentemente superiores en comparación a épocas pasadas y la notable baja en la competitividad general debido a la huequera, en la que el grupo de jugadores que pelea por los grandes títulos se ve reducido a un grupo selecto mucho más acotado que en épocas pasadas, concluimos que es mucho más fácil acumular una gran cantidad de trofeos de este tipo de torneos actualmente, y que fue mucho más meritorio lo efectuado por tenistas como Borg. Con todo lo expuesto es evidente que el tenis está a años luz de ser un deporte mínimamente serio, y que el español Nadal ha superado a su maestro Lance Armstrong como la mayor mentira y fraude deportivo en la historia de los deportes. Al menos en el ciclismo, tuvieron la decencia de sancionar al estadounidense, gracias a un noble gesto de uno de sus ex compañeros de equipo, que dio a conocer las verdades detrás de los triunfos del ciclista. Es cuestión de tiempo para que ocurra lo mismo en el caso del tenista español. Un tipo así no merece el más mínimo respeto e idolatría, salvo para aquellos en los que el fanatismo los tiene con una ceguera sin precedentes. Incluso no habiendo sanción, la cantidad de gente que se va a ir enterando de las verdades detrás de los triunfos del español irá aumentando sideralmente con el paso del tiempo, y las cosas logradas por este tenista quedarán deslegitimadas. Menos mal que con lo ocurrido con las inyecciones y el serbio Djokovic, mucha gente empezó a cuestionarse y ha ido abriendo los ojos. Es solamente el comienzo. Evidentemente los medios españoles y los fanáticos más acérrimos tratarán de venderte la idea de que Nadal ya es el mejor tenista de la historia, e incluso uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. Como buenos payasos, son muy buenos a la hora de contar chistes. No esperen objetividad por parte de ese tipo de gente.